La huella imposible. Dicen que en las montañas más altas del mundo, donde el aire quema y el silencio parece escuchar, se hallaron una vez dos huellas. Una, enorme y redonda, impresa sobre la nieve fresca. La otra, casi idéntica, pero marcada en barro, miles de kilómetros más al sur, entre raíces podridas de una selva donde nunca nieva. Los expertos dijeron que era imposible. Los creyentes, que era una señal. Y los viejos del lugar, que era el eco de una batalla que el mundo olvidó. Dos bestias. Dos reyes de territorios opuestos. Dos reflejos de la misma pesadilla. Uno, nacido en la espesura, en la humedad que fermenta la vida. El otro, engendrado entre glaciares, en el frío que preserva la muerte. King Kong y el Yeti. El simio colosal y el gigante de nieve. ¿Separados al nacer, o rivales eternos? A lo largo de los siglos, el hombre ha temido al abismo, pero lo ha buscado con la misma desesperación con la que anhela un dios. Por eso inventó criaturas que lo superan, que lo doman, que lo castigan. Y entre todas ellas, dos figuras se levantaron con la fuerza de la mitología pura. El monarca de la selva, y el espíritu de las cumbres. Esta es su historia. Y quizá, su encuentro. King Kong, la bestia que nació del miedo humano. Antes de ser un monstruo de celuloide, King Kong fue un reflejo. Un espejo oscuro en el que la humanidad se vio tal cual era, ambiciosa, colonizadora, temerosa del poder que no controla. A comienzos del siglo XX, el mundo creía haberlo visto todo. El hombre había cruzado los océanos, conquistado selvas, subido a montañas donde los dioses dormían. Y en ese siglo de exploradores y cámaras de cine, surgió una obsesión, encontrar lo que aún no tenía nombre. Los diarios de la época hablaban de islas imposibles, ocultas por tormentas perpetuas en el Pacífico Sur. Tierras que no figuraban en los mapas, pero que los marineros juraban haber visto. Islas donde el tiempo no avanzaba, donde los animales eran gigantes y los hombres, apenas sombras. De esas leyendas nació Skull Island, la isla Calavera. Y de ella, el mito de King Kong. No fue solo una invención cinematográfica de 1933. Detrás de su imagen, esa mole peluda que desafía al mundo desde lo alto del Empire State, había un compendio de miedos antiguos. El miedo al otro. El miedo a lo salvaje. El miedo a la naturaleza que no se arrodilla ante el progreso. Pero lo que pocos saben es que los guionistas de aquella historia se inspiraron en informes reales. Fragmentos de expediciones perdidas en el Pacífico. Dibujos antiguos encontrados en cuevas de Sumatra. Y el testimonio de un misionero francés que juró haber visto, en 1912, un simio de más de 10 metros de altura caminar entre ruinas cubiertas de hiedra, en un islote sin nombre. El relato fue archivado por la Iglesia y tachado de fábula tropical. Pero las fechas coincidían con algo aún más extraño. La aparición, ese mismo año, de restos fósiles de un simio gigantesco en el sudeste asiático, el Gigantopithecus blacki. 3 metros de altura. 250 kilos. Un cráneo enorme, dientes planos, como si la naturaleza hubiera intentado una vez crear un rey entre primates y lo hubiera ocultado. ¿Y si King Kong no era una fantasía, sino el eco de esa especie perdida? ¿Y si la isla Calavera no fuera una invención, sino un refugio de los últimos descendientes de aquel linaje imposible? En 1933, mientras las luces del estreno de King Kong brillaban en Broadway, a miles de kilómetros de allí un monje budista tibetano escribía en su diario una frase casi idéntica. El gran hermano de los hombres vive oculto en las selvas del sur. Su reflejo blanco duerme en las montañas del norte. Dos criaturas. Un mismo arquetipo. King Kong fue la materialización del miedo urbano. Un dios caído de la selva, arrancado de su mundo y exhibido como espectáculo. Y sin embargo, su mirada, esa mirada triste y consciente, nos mostró algo más. La tragedia de lo salvaje cuando es arrancado de su naturaleza. En cada rugido suyo había dolor. En cada golpe de su pecho, una súplica primitiva por regresar a la tierra de donde vino. Era la fuerza del instinto, contra la soberbia del hombre. Y sin saberlo, aquel coloso ficticio tenía un hermano lejano, escondido entre nubes y ventiscas. Un ser del frío, del silencio. El otro extremo de la misma alma. Porque toda civilización necesita su monstruo.
En la selva, el hombre blanco imaginó a Kon. En las montañas, el nómada imaginó al Yeti. Dos caras de una misma advertencia. El mundo no es tuyo. La tierra no te pertenece. Aún hay ojos que te observan desde la niebla. Y si uno nació del vapor, del calor, del verde sin fin. El otro nació del hielo, del vacío, del blanco infinito. Uno devoraba fuego, el otro lo apagaba. Uno gritaba. El otro callaba. Pero ambos esperaban. Y el destino, ese arquitecto invisible, los conduciría algún día al mismo lugar. Pronto, muy pronto, el hombre encontraría la primera prueba tangible de que los mitos, a veces, dejan huellas. El origen del Yeti, el guardián de las montañas. En las regiones más altas del planeta, donde el oxígeno se convierte en plegaria y los hombres aprenden a vivir con la muerte al hombro, hay un nombre que no se pronuncia sin respeto. Migo, dicen los tibetanos más viejos. El hombre de las nieves lo tradujeron los occidentales con torpeza. Pero entre los monjes, los cazadores y los pastores nómadas del Himalaya, su verdadero nombre resuena como un eco ancestral, Yeti. Una palabra que no designa a un monstruo, sino a un espíritu. Un guardián de los límites. Un recordatorio de que más allá de cierta altitud, la tierra deja de pertenecer al hombre y vuelve a ser sagrada. El Yeti habita un mundo que no necesita testigos. Su reino está hecho de silencio y de blancura. Las montañas que lo ocultan no son meras rocas, son los huesos de antiguos titanes que duermen bajo la nieve, respirando cada siglo. Y cuando el viento ruge a través de los glaciares, algunos dicen que es su voz la que canta. Durante milenios, los pueblos del Himalaya lo temieron y lo veneraron. Nunca lo cazaron, nunca lo blasfemaron, porque sabían que donde el Yeti pisa, el alma se disuelve. Él no es solo un animal, es la sombra de la montaña. Un dios menor, hijo del hielo y del olvido. En antiguos manuscritos tibetanos, como el Kanglin y el Manikambum, se mencionan criaturas peludas de gran tamaño que descendían de las cumbres para recoger los cuerpos de los monjes fallecidos, evitando que los buitres los devorasen. El Yeti, según estas leyendas, no mataba. Custodiaba. Era el sepulturero de los sabios, el guardián de la pureza. Pero con el tiempo, a medida que el hombre subió más alto buscando dioses que no encontraba en la llanura, lo confundió con una bestia. Y como siempre, cuando el ser humano no entiende algo, lo teme. En 1921, durante la expedición británica al Everest dirigida por el coronel Howard Bury, los exploradores encontraron grandes huellas humanas a más de 6.000 metros de altura. La nieve estaba compacta, el terreno virgen. Los guías sherpas se detuvieron, arrodillados, y murmuraron un rezo. Cuando el coronel les preguntó qué significaba aquello, uno respondió: el Yeti ha pasado. Y donde él pasa, ni la tormenta se atreve a quedarse. El mundo occidental rió. Pero el mismo año, un fotógrafo tomó imágenes borrosas de una silueta enorme que ascendía por un collado helado. Las placas desaparecieron misteriosamente al llegar a Calcuta. Décadas después, Edmund Hillary y Tenzin Norgay, los primeros hombres en alcanzar la cima del Everest, confirmaron haber visto restos de pelo y huesos imposibles de identificar. Hillary, siempre escéptico, habló de osos. Tenzin, el Sherpa, solo sonrió y dijo: los osos no rezan antes de cruzar un abismo. El Yeti no pertenece a la biología, sino a la memoria del planeta. Su figura ha cambiado de forma según la cultura que la mira. Para los mongoles, es el Almas. Para los siberianos, el Chuchuna. Para los nativos de Norteamérica, su primo lejano, Bigfoot. Distintos nombres, mismo rostro. Como si la Tierra, desde diferentes rincones, recordara a una misma criatura que una vez caminó entre hombres y dioses. ¿Pero quién fue realmente el Yeti? ¿Una especie perdida? ¿Una metáfora espiritual? ¿O el último vestigio de una humanidad paralela que eligió no civilizarse? Los antropólogos han buscado su rastro entre fósiles y mitos, y algunos creen que podría ser un descendiente del Gigantopithecus, igual que el supuesto linaje de King Kong. Otros sugieren que es un cruce imposible, una mutación aislada en la vasta línea del tiempo evolutivo, oculta en los corredores helados del Himalaya. Pero los monjes del monasterio de Kumjung guardan otra versión. Una que no se mide con huesos, sino con símbolos. En una vitrina de cristal, dentro de aquel templo colgado del cielo, conservan lo que ellos llaman el cuero cabelludo del Yeti.
Una reliquia cubierta por telas rojas, a la que nadie toca sin recitar 3 mantras. Los científicos la analizaron en los años 60 y dictaminaron que pertenecía a un antílope. Pero los monjes insisten. El error está en creer que el yeti es carne. El yeti es frontera. Para ellos, el yeti no es un ser aislado, sino una fuerza equilibradora. Cuando la civilización invade la montaña, él aparece. Cuando el hombre se aleja del espíritu, su sombra vuelve a caminar. No mata por placer, ni por hambre. Mata por recordar. Su existencia es la respuesta de la naturaleza ante la arrogancia humana. Un espejo helado del instinto que perdimos. Donde con representa el fuego del exceso, el yeti encarna el hielo de la pureza. Ambos, extremos de la misma balanza. En las aldeas de Khumbu y Dolpo, los ancianos todavía cuentan historias de viajeros extraviados que encontraron al yeti. Dicen que algunos regresaron ciegos, no por el miedo, sino por haber visto algo que el ojo humano no puede sostener. Una figura inmensa, cubierta de un pelaje blanco grisáceo, con ojos negros y redondos que no expresaban furia ni hambre, sino compasión. Como si aquella criatura comprendiera lo que el hombre no entendía. Que subir tan alto para buscar poderes, en el fondo, una forma de caer. Hubo un invierno, nadie sabe el año exacto, porque las fechas se disuelven en la leyenda, en el que un grupo de peregrinos cruzó el valle de Rolwalin para alcanzar el monasterio de Trasilapsa. Iban 3 hombres, una mujer y un niño. El frío los alcanzó en mitad de la noche. Las antorchas se apagaron, y la nieve comenzó a caer como un velo de sal. A la mañana siguiente, solo el niño despertó. A su lado, sobre una roca, encontró un puñado de raíces secas y la huella de un pie gigantesco, más ancho que su cuerpo. El niño creció, y juró que una figura blanca lo observó desde la ladera hasta que el sol se alzó. Aquella historia se transmitió de generación en generación. Y los monjes repiten a uno y que ese niño fue el primero en entender que el yeti no era un monstruo, sino un guardián. El yeti es la montaña misma que toma forma cuando el equilibrio se rompe. No habla. No construye. No busca gloria. Pero siente, y vigila. Y cuando el rugido del mundo se descontrola, él desciende. Por eso su aparición nunca es casual. Surge en los ciclos de crisis, en los límites de la fe, en los momentos en que el hombre olvida que pisa un planeta vivo. A veces como advertencia. Otras, como castigo. Los textos más viejos de la tradición tibetana mencionan un mito aún más remoto, el de Lanchen, el primer yeti. Una criatura nacida del aliento de los dioses cuando moldearon las montañas. Lanchen era el equilibrio encarnado, mitad bestia, mitad espíritu. Custodiaba la puerta que separaba los valles de los infiernos de hielo donde se escondían las almas impuras. Pero cuando los hombres comenzaron a construir templos demasiado cerca de la frontera, Lanchen rugió. Su rugido fue tan fuerte que los glaciares se quebraron y el sol desapareció durante 3 días. Desde entonces, los monjes lo recuerdan cada invierno con un tambor de piel blanca y un cuenco de fuego. Dicen que mientras su historia se repita, la montaña dormirá tranquila. Si se olvida, volverá a despertar. Y ahora, tras siglos de silencio, su eco ha vuelto a escucharse. Porque en las cimas del Himalaya, los satélites han captado sombras imposibles. Movimiento entre nieves perpetuas. Formas que no corresponden a osos, ni a hombres, ni a ninguna criatura catalogada. Y en la base de aquellas montañas, los geólogos descubrieron algo aún más inquietante. Rocas cubiertas de una resina negra, con restos de fibras vegetales que no pertenecen a esa altitud. Vegetales tropicales. Como si el bosque hubiese viajado hasta las cumbres. O como si algo, venido de la selva, hubiera escalado hasta allí. ¿Y si el yeti no siempre vivió en las montañas? ¿Y si alguna vez descendió a la jungla? ¿Y si, en un tiempo tan antiguo que la historia no lo recuerda, se encontró con su reflejo? Porque la ciencia habla de evolución. Pero los mitos hablan de ecos. Y hay ecos que no se extinguen, solo esperan que alguien los escuche de nuevo. En algún lugar, perdido entre la espesura y el hielo. 2 huellas se cruzaron una vez. Una pertenecía al calor. La otra al frío. Y donde se tocaron, la tierra tembló. Los monjes lo resumen en una frase. Cuando el fuego sube y el hielo baja, el mundo recuerda su origen.
Tal vez esa sea la profecía. Tal vez el rugido que se oyó en la cordillera hace siglos no era el de una avalancha, sino el de dos bestias que jamás debieron encontrarse. Dos rostros de una misma bestia. Dicen que el universo se repite en espirales. Que todo lo que existe tiene su reflejo, su sombra, su contrario. El fuego y el hielo. La selva y la montaña. La vida que arde y la vida que se congela. Y si ese principio gobierna las galaxias, también gobierna los mitos. Porque en los mitos, el ser humano ha puesto siempre lo que más teme ver de sí mismo. King Kong y el Yeti no son solo dos criaturas. Son dos hemisferios de una misma mente. Dos proyecciones de un mismo arquetipo que la humanidad inventó sin saberlo. La bestia primordial, el guardián que equilibra la osadía humana con la furia del mundo. Uno nació en el trópico, donde la vida se desborda y se pudre al mismo tiempo. El otro, en la altura, donde la muerte preserva lo que el hombre olvida. Con es el pulso. Yeti es el silencio. Ambos están hechos de lo mismo, carne, miedo y destino. El cuerpo de Kon es una fortaleza orgánica. Músculos como lianas, piel oscura cubierta por un brillo húmedo, mirada encendida como carbón al rojo. Su respiración es la del volcán. Su rugido, un trueno que podría derrumbar templos. El movimiento de sus manos recuerda a las raíces que buscan luz entre las sombras de la jungla. No hay duda en su andar, cada paso suyo afirma que la selva es su reino y la fuerza su ley. Kon representa lo que la civilización perdió, el instinto que no pide permiso, la pasión que no necesita razón. No es maldad lo que habita en él, sino una inocencia brutal, anterior al lenguaje. Una pureza salvaje que el hombre, en su arrogancia, confunde con monstruosidad. El Yeti, en cambio, es lo opuesto y lo complementario. Su cuerpo no arde, irradia frío. Su pelaje blanco no brilla, absorbe la luz, como si la montaña lo hubiera cubierto de niebla. No ruge. Su voz es el viento. Y en sus ojos, donde Kon muestra fuego, el Yeti guarda profundidad. Sus movimientos son lentos, ceremoniales. Cuando camina, la tierra parece contener la respiración. Él no necesita imponerse. Existe. Y su existencia basta para que el equilibrio se mantenga. Entre ambos se dibuja una simetría mítica. Kon es la energía del sur, el deseo, el caos de la creación. Yeti, la energía del norte, el orden, la calma de la destrucción. Uno expande, el otro contiene. Uno domina por impulso, el otro por sabiduría. Uno representa la vida que se descontrola. El otro, la muerte que conserva. Y si la humanidad pudiera verlos lado a lado, comprendería que son el mismo Dios. Partido en dos por la vanidad del hombre. Los antiguos textos sumerios hablaban de dos guardianes que sostienen el mundo. Ugayu, el demonio del huracán, y Anzu, el espíritu del trueno. En los mitos hindúes, el equilibrio entre el dios mono Hanuman y el blanco Vanara simbolizaba la dualidad entre valor y contemplación. En la cosmogonía tibetana, existen los Niempo, seres mitad hombres mitad espíritus, encargados de mantener el orden natural. Todos estos relatos parecen apuntar a una misma memoria ancestral. Una época en que dos fuerzas opuestas caminaron juntas para custodiar la frontera entre lo humano y lo divino. Quizá King Kong y el Yeti sean los últimos vestigios de esa dualidad. O tal vez sean su eco, reencarnado una y otra vez bajo distintas formas, para recordarnos que el equilibrio es frágil, y debe protegerse. La ciencia los separa. El mito los une. Desde el punto de vista biológico, ambos podrían descender del Gigantopithecus, ese simio de proporciones titánicas que desapareció hace más de 300.000 años. Pero si uno sobrevivió en las junglas del sur, y otro en las cumbres del norte, ¿qué los hizo diferentes? El entorno, dirán algunos. El alma, dirán los sabios. Convive en lo bajo, la selva, el barro, el calor. Es el símbolo del mundo subterráneo de los deseos, el corazón ardiente de la tierra. El Yeti vive en lo alto, el hielo, la soledad, el aire que corta. Es el símbolo del espíritu que observa desde la distancia. Y entre ambos, el hombre. Oscilando eternamente entre el fuego y el hielo, entre la carne y la conciencia. Quizá por eso sus historias nos fascinan tanto, porque hablan de nosotros mismos. De nuestro origen animal y nuestro anhelo divino.
de nuestra necesidad de conquistar lo que tememos y de adorar lo que destruimos. Los exploradores que buscaron al Yeti en los años 50 llevaban consigo la misma arrogancia que los que capturaron a Kong en la ficción de 1933. Ambos creían poder encerrar el misterio dentro de una jaula o de una fotografía. Pero el misterio no cabe en una caja. Ni se deja retratar. Solo se manifiesta cuando la mirada se vuelve humilde. El Yeti se muestra a quien se pierde. Kong castiga a quien se atreve a poseerlo. Los dos son pruebas de la misma lección. La naturaleza no obedece. Solo tolera. Si los comparas físicamente, hay similitudes inquietantes. El esqueleto descrito por los antropólogos que reconstruyeron el Gigantopithecus muestra proporciones que coinciden con ambas leyendas. Tórax masivo, brazos descomunales, mandíbula ancha, inteligencia superior al promedio de los primates. Pero hay algo más. Algo que los científicos no pudieron medir. Una sensación. Una presencia. Ambos seres despiertan lo mismo en quienes los contemplan, reverencia. No miedo, ni odio. Sino esa mezcla de respeto y pequeñez que solo sentimos ante lo sagrado. Kong y el Yeti no solo son criaturas. Son guardianes. Representan la frontera que el hombre no debe cruzar. Cuando Kong cae de la torre en Nueva York, no muere solo una bestia. Muere la inocencia de la naturaleza frente a la civilización. Y cuando el Yeti se deja ver entre la ventisca, no amenaza al hombre. Le recuerda que aún existen lugares donde no manda. Cada uno, a su modo, es un profeta del mundo salvaje. Uno grita la ira del planeta. El otro susurra su paciencia. En las tradiciones chamánicas de Nepal, existe una vieja oración que dice: cuando el dios del bosque y el espíritu de la montaña se miren a los ojos, el mundo se detendrá un instante para recordar quién manda sobre quién. Los viejos aseguran que esa profecía ya se cumplió una vez. Y que volverá a cumplirse cuando el hombre vuelva a desafiar los límites de la tierra. En el corazón del Himalaya, existe un valle que no figura en los mapas. Los lugareños lo llaman el Valle del Silencio. Dicen que no se escucha allí ni el canto de los pájaros ni el rumor del viento. Solo un latido, profundo y constante, que parece salir de las entrañas de la montaña. Los monjes aseguran que ese lugar es el punto donde convergen las líneas de energía del mundo. Y que bajo su suelo, duerme algo. O alguien. Algunos textos tibetanos lo mencionan como Drukloma, el cruce entre los mundos. Otros, como la puerta de los espíritus de piedra. Pero hay un relato, escrito en el siglo XIV, que ofrece una descripción más clara. Más allá de los montes donde el aire duele, hay un valle que ninguna brújula alcanza. Allí, los hijos del fuego y del hielo se enfrentaron cuando el equilibrio del mundo se rompió. Y su rugido fue tan fuerte que el cielo se agrietó. Muchos creyeron que era un mito. Pero los geólogos modernos encontraron una falla sísmica justo en esa zona, una grieta que atraviesa toda la cordillera como una cicatriz. Los monjes, en cambio, le dan otro nombre, la herida del mundo. ¿Y si esa herida fuera el lugar donde Kong y el Yeti se encontraron por primera vez? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió allí? Las leyendas no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que el Yeti descendió para detener a una fuerza salvaje que amenazaba con destruir la montaña. Otros, que fue Kong quien ascendió en busca de su hermano perdido, atraído por una llamada antigua. Pero todos coinciden en algo. El encuentro no fue casual. Fue inevitable. El fuego subió. El hielo bajó. Y en el punto donde se tocaron, el mundo recordó su origen. Dos colosos frente a frente, respirando el mismo aire, reconociéndose sin comprenderse. La selva y el glaciar, unidas por un instante que la historia borró. El Yeti, inmóvil, con la serenidad de quien no necesita probar nada. Kong, desafiante, con la furia de quien siente el pulso del universo en las venas. Entre ambos, el eco de algo más grande. Una verdad que el hombre no debía conocer. Los monjes lo llaman Drolun, el rugido del mundo. Un sonido que, según dicen, aún puede oírse en noches sin luna, cuando el viento sopla desde el sur hacia el norte. No es tormenta, ni avalancha. Es memoria. El recuerdo de una batalla que no fue solo física, sino cósmica. Una lucha por el equilibrio mismo de la creación.
Kong y el Yeti no son rivales. Son hermanos en conflicto. Guardianes de dos extremos que no pueden coexistir, pero tampoco destruirse. Cada uno contiene lo que el otro teme. El Yeti teme el fuego que devora. Kong teme el hielo que apaga. Y el hombre, que los observa desde abajo, teme a ambos, porque sabe que representan su destino. Así, mientras la humanidad construía ciudades sobre los huesos de la tierra. En algún lugar del Himalaya, dos sombras esperaban. El equilibrio estaba roto. La selva había comenzado a trepar por los glaciares. El hielo a deslizarse por los ríos tropicales. El fuego y el frío se buscaban otra vez. Y pronto, volverían a encontrarse. El Valle del Silencio. Dicen que el Valle del Silencio no figura en ningún mapa, porque los mapas son dibujos de lo que se repite, y ese valle es único. Cuelga entre montañas como un tazón de hielo tallado por manos antiguas. La luz allí no cae, flota. El sonido no llega, se detiene. Es el lugar al que vuelve todo lo que el mundo no pudo explicar. En la entrada del valle, unos banderines de oración agitan colores imposibles sin que sople viento. Parecen murmurar versos que nadie escribió, invocando un equilibrio que el hombre, sin saberlo, ha tensado demasiadas veces. La nieve, intacta, brilla con una claridad que no ciega sino que revela. Cada cristal se comporta como una letra de un alfabeto mineral, cada grieta un renglón de un libro que respira. A esa hora en que el día apenas piensa en nacer, se escucha algo que no es ruido ni música, un latido. Profundo, antiguo, parecido al tambor que usan los monjes en los rituales, pero anterior a los monjes y a los rituales. El valle respira. Y en esa respiración, los extremos se acercan. Desde el sur, que en el valle no es sur ni norte, solo llegada, la selva avanza sin árboles, como una memoria que trae perfume de tierra mojada. Una presencia oscura y cálida asoma entre rocas pálidas, hombros como montañas, manos capaces de arrancar templos de sus cimientos, pecho que truena con cada exhalación. Kong no sube, aparece. Como si el mundo hubiera recordado su silueta y la hubiera proyectado en la nieve. Su pelaje, húmedo de una lluvia que aquí nunca ocurre, destella en brillos ámbar. En su mirada, el rubor de carbón vivo que conocimos en la selva se vuelve ahora dignidad. No hay furia. Hay reconocimiento. Del otro extremo, que tampoco es otro, sino respuesta, desciende una figura blanca, compacta, silenciosa. No deja huella, la nieve se abre para permitirle paso y se cierra detrás como agua. ¿El Yeti? Su pelaje no refleja la luz, la guarda, la madura, la purifica. Sus ojos, dos pozos tranquilos, miran y no juzgan. No hay prisa. No hay miedo. Solo la certeza de quién es. Frente a frente, los dos colosos no se miden por tamaño, el valle no entiende de medidas humanas, sino por presencia. Y su presencia llena todo. La primera emoción, inesperada, no es terror. Es respeto. Como si la propia montaña, el cielo y el hielo inclinaran la cabeza. No hay choque. Hay ritual. Kong se yergue un palmo, apenas lo suficiente para que su sombra toque la sombra del Yeti. En ese contacto, la nieve entre ambos se derrite y se hiela al mismo tiempo, formando una delgada película, un espejo vivo donde se refleja algo que no son ellos, sino el mundo. El Yeti responde con un gesto mínimo, inclina el rostro hasta que su frente acaricia la luz. El valle parece comprender y, como un templo que abre la puerta interior, emite un zumbido grave, una armonía sin notas. Entonces comienza la batalla. No una batalla de golpes, aunque los hay, sino de significados. Cada paso de Kong convoca selvas enteras, el aire vibra con cantos de insectos invisibles, el olor a fruta madura, humedad que se adhiere a los huesos. Cada paso del Yeti convoca cumbres, el aire se limpia, se vuelve fino, transparente, con un destello de sal y roca que hace pensar en la eternidad. Kong golpea su pecho una vez, no es desafío, es llamada. El Yeti alza una mano abierta, no es amenaza, es aceptación. El suelo entre ambos palpita. Surgen grietas que son ríos, y ríos que son cicatrices. El hielo se vuelve verde por un instante, como si raíces invisibles lo atravesaran, y al siguiente se blanquea, cristalino, como si dentro cantaran campanas. Primero combate el aliento. Kong exhala un vapor cálido que huele a tierra recién herida,
a magnolias, a piel de lluvia. El Yeti responde con una nube pura, cortante, con cristales finísimos que al tocar el suelo suenan como pequeñas campanillas. Las dos neblinas se mezclan. Y donde se tocan, la luz nace. Una luz lechosa, dorada, que trepa por los bordes del valle y tiñe el cielo con un amanecer sin sol. Después combate el peso. Con avanza, y cada pisada afirma un sí, sí a la vida que crece, que se desborda, que se equivoca. El Yeti pivota con gracia de montaña, y cada giro pronuncia un no, no a la invasión, no a la arrogancia, no al ruido que rompe el silencio sagrado. El sí y el no se entrelazan como dos serpientes. No se anulan, danzan. Con se arroja con el ímpetu de un río desbordado, brazos abiertos para abrazar y para aplastar. El Yeti esquiva no por miedo sino por misericordia, y en el giro su pelaje arroja una lluvia de cristales que suspenden la furia en un prisma. Con queda quieto medio segundo, confundido por la belleza. El valle, satisfecho, respira. Se golpean por primera vez, un choque seco que en cualquier otro lugar habría sido trueno, y aquí suena a metal cantando. Con ruge, pero su rugido no es el de Nueva York ni el de la selva, es un rugido luminoso, que hace vibrar los banderines de oración. El Yeti responde con silencio, un silencio denso que baja por el aire, recubre las rocas y se posa en los hombros de Con como un manto. Durante un instante infinito, el tiempo se abre en capas. El valle muestra escenas como si fueran pinturas dentro del hielo. Akon arrastrado por cadenas, exhibido ante la ciudad, ojos heridos. Al Yeti observado a distancia por ojos humanos que nunca lo comprenden, confundido con oso, con sombra, con pecado. A la selva incendiada por manos que se creen dioses. A la montaña agujereada por ambición que no sabe pronunciar la palabra suficiente. Los dos colosos ven lo mismo y se miran. No hay odio. Hay tristeza. Comienza la fase de la forma. Con recoge un bloque de hielo, en sus manos se vuelve piedra de río, húmeda, tibia. La arroja no como arma, sino como pregunta. El Yeti la recibe no con fuerza, sino con intención, apoya la palma y el bloque recupera su estado de agua, se derrama en una figura que recuerda a una mujer de pliegues suaves, a un árbol que protege, a un hogar. Con baja la cabeza. El valle, otra vez, respira. El Yeti camina hacia con pasos ceremoniales. Cada huella deja un mandala breve en la nieve, círculos, triángulos, líneas que a los humanos nos llevarían siglos entender. Al llegar a un brazo de distancia, alza la mano y la apoya con delicadeza en el enorme pecho de Kon. El gesto es imposible de describir con palabras humanas, no es consuelo, ni advertencia, ni perdón. Es un pacto. Kon, que podría partir montañas, acepta. Cierra los ojos y permite el contacto. El valle cambia. La luz se intensifica y la nieve deja de ser fría. Del suelo nacen pequeñas hierbas de un verde que no existe en ningún catálogo, y sus puntas emiten un resplandor sutil. La montaña queda bañada en un brillo auroral que no viene de arriba, sino de abajo, de las entrañas del mundo. Pero el equilibrio exige tensión. El valle lo sabe. Y llama a la segunda fase, la de los nombres. Desde los bordes del anfiteatro, comienzan a aparecer sombras. No son hombres, no son animales. Son palabras que alguna vez pronunciamos: poder, dueño, progreso, victoria. Caminan como criaturas de humo y se pegan a su historia de fuerza. Otras, pureza, sacrificio, ley, se adhieren al Yeti como escarcha. Kon se ve cargado de los excesos humanos, el Yeti, de las renuncias humanas. Los dos tambalean, no por el peso físico, sino por la responsabilidad. Kon intenta apartarlas con un manotazo, la palabra dueño estalla en 1000 chispas doradas. El Yeti sopla, y la palabra ley se eleva en una columna de nieve brillante y se desvanece en el cielo. Cada palabra vencida, cada palabra disuelta, se transforma en luz que vuelve al valle. Esa luz dibuja puentes de oro pálido entre los dos colosos. Un entramado tenue, no de cadenas, sino de acuerdos. La lucha se vuelve danza. Kon cae de rodillas y golpea el suelo con las manos. Del impacto brota un árbol imposible, hecho de hielo transparente y savia luminosa. El Yeti lo rodea con un paso circular, y el árbol se templa, las ramas dejan de crujir, el tronco deja de doler. En sus hojas,
como grabados, aparecen escenas de animales bebiendo de ríos limpios, niños que levantan la mano para tocar una nieve que no muerde, aldeas que cantan con el viento en vez de talarlo. El valle, complacido, eleva su latido un tono más. Con se incorpora con dignidad de rey cansado. El yeti inclina de nuevo la cabeza, como si pidiera permiso para un último movimiento. El permiso es concedido, nadie sabe por quién. El yeti avanza. Sus dedos, enormes y blancos, dibujan en el aire una figura geométrica simple, un rombo que vibra. Con lo comprende y golpea una sola vez, justo en el centro del rombo invisible. No destruye, abre. Ante ellos se forma una ventana en el aire, una apertura que no da a ningún lugar del mundo sino a la posibilidad. Más allá de la ventana no hay paisajes, hay futuros, unos arden, otros se hielan, algunos se balancean como cuna. Los dos colosos miran. Ninguno intenta cruzar. Comprenden que su sitio está aquí, sosteniendo esa ventana abierta para que nosotros, más pequeños y ruidosos, aprendamos a elegir. El valle llama a la tercera y última fase, el sello. La luz se vuelve aún más alta, casi líquida. Una aurora que no pertenece al norte desciende y baña las peñas. Los banderines de oración ya no agitan colores, cantan. Y del fondo de la grieta que los geólogos llaman falla y los monjes herida del mundo, sube un sonido que es claramente una voz. No de Kon, no del Yeti. La voz de la tierra. La voz pronuncia algo que podría ser un mantra o una ecuación, en nosotros, su eco llega como una frase sencilla. No se vence lo que sostiene el cielo. Solo se recuerda. Kon mira al Yeti. El Yeti mira a Kon. Y a la vez, como si obedecieran a un director invisible, ambos extienden las manos, una caliente, otra fría, y las entrelazan un instante. Ese instante no dura un segundo ni una eternidad, dura lo necesario para que el sello se imprima en el valle. Un círculo claro aparece bajo sus pies. Dentro, signos que nadie sabrá traducir, salvo quizá los árboles o las nubes. El círculo gira una sola vez y se disuelve en la nieve. Nada queda sobre el suelo. Todo queda en el mundo. Y entonces ocurre lo que los viejos llamaban Drolun, el rugido del mundo. No es estruendo. Es acuerdo. El valle se llena de luz hasta el borde. Las sombras de palabras que restaban estallan en silencios hermosos. Los cristales de hielo cantan con voces de campanas mínimas. Las hierbas verdes se inclinan como si saludaran a un rey y a un monje a la vez. El cielo, que había amanecido, renace. Cuando la luz baja, Kon y el Yeti ya no están donde estaban. No han huido ni se han ocultado, han cambiado de lugar en el tejido de la realidad. Por un suspiro, se intuye la silueta de Kon sobre un filo de nieve donde antes nadie lo habría creído capaz de caminar. Por un suspiro, se adivina al Yeti cruzando un lomo de roca húmeda, casi selvática. Después, nada. ¿Quién venció? La pregunta no tiene respuesta en este valle. Porque aquí la victoria es una palabra de humanos, y los humanos no fueron invitados a esta ceremonia. Si hubo vencedor, fue el equilibrio. Si hubo vencido, fue el orgullo de medirlo todo. El valle, satisfecho, cierra los párpados de luz. El latido baja, no se apaga. Un aire tibio recorre el anfiteatro, por primera vez en siglos, un pájaro traza un arco breve y se posa en el árbol de hielo y savia, ya convertido en árbol a secas. Canta. Y su canto parece una promesa. A lo lejos, en alguna aldea que no sabe por qué la mañana le ha salido más clara, un niño abre la puerta y siente que el frío le sonríe. En alguna jungla que no entiende por qué hoy la humedad pesa menos, una mujer deja caer el machete y toca la corteza de un árbol como si fuera piel de un hijo. En una ciudad grande, sin montañas ni selva, alguien decide escuchar antes de pronunciar su siguiente orden. El sello ha hecho efecto. A veces, la nieve del Valle del Silencio conserva dos huellas al borde del círculo donde nada quedó, una ancha, tibia, redonda, otra larga, fría, afilada. Pero cuando un curioso se acerca a medirlas, las huellas ya no están. Es como si el valle no permitiera que esta historia se convirtiera en trofeo. Prefiere seguir siendo memoria. Sin embargo, de cuando en cuando, en ciertas noches de aurora que no deberían existir tan al sur, los banderines de oración se iluminan solos y dibujan sobre la nieve un símbolo que ningún monje reconoce del todo.
Un rombo abierto en su centro, como una ventana. Alrededor, círculos concéntricos que laten. Los ancianos sonríen y dicen que es la firma de los dos guardianes. Que no están, pero tampoco se han ido. Que donde el hombre empuje demasiado, uno aparecerá para recordar con fuego, y donde el hombre se olvide de sentir, el otro descenderá para recordar con hielo. Y que si algún día volvemos a equivocarnos con la persistencia de los niños que tropiezan con la misma piedra, si volvemos a invocar sin querer el choque de los extremos, ellos volverán al valle del silencio. Se mirarán. Y el mundo, una vez más, respirará. No hay sangre en la nieve. No hay victoria en los labios. Solo hay un amanecer que no termina de ser día, una claridad que enseña sin hablar. Y allá donde miramos buscando pruebas, el valle nos devuelve un espejo. Si aprendes a verlo, entenderás por qué los monjes dicen que el yeti no camina, la montaña camina con él. Y por qué algunos marineros viejos recuerdan que con no ruge, la selva ruge a través de él. Tal vez no sean enemigos. Tal vez no sean hermanos. Tal vez sean lo único que hemos llamado por dos nombres porque nos cuesta pronunciar equilibrio. El valle del silencio se despide. Los banderines apagan su canción. La luz baja un tono y se guarda en el hielo para cuando volvamos a necesitarla. Y nosotros, más pequeños y más sabios por un instante, seguimos el rastro de dos huellas que se dejan ver solo lo suficiente para no olvidar. Lo que quedó bajo la nieve. Cuando la luz se apaga en el valle del silencio, el mundo no nota nada. El sol sale igual, los mercados abren, las máquinas rugen, los satélites giran. Pero en las montañas, algo ha cambiado. Un temblor tan sutil que solo los animales más viejos lo perciben. Las águilas vuelan más bajo. Los glaciares exhalan vapor por las grietas, como si suspiraran. Y en la nieve más pura, esa que no ha tocado pie humano, aparecen dos marcas diminutas, hechas no por huellas, sino por memoria. Las cámaras del clima no lo registran. Los radares tampoco. Pero los monjes que viven más cerca del cielo aseguran haber visto esa noche una luz moverse entre los picos. No un relámpago. No una aurora. Una figura doble, caminando sobre la nada. Y detrás, un trazo dorado, como un rastro de calor que no quema. En las semanas siguientes, las aldeas del Himalaya vivieron un invierno extraño. Los animales bajaron sin miedo. Las cosechas resistieron el hielo. Los ancianos sonreían y decían que el equilibrio había vuelto a respirar. Pero los extranjeros, los hombres de la ciencia, vieron otra cosa. Vieron signos imposibles, anomalías térmicas en los sensores satelitales. Zonas donde la nieve se derretía en círculos perfectos. Rastros de vegetación tropical en la roca. Y restos de resina negra que no debería existir a esa altitud. Mandaron muestras a laboratorios. Ninguna coincidió con elementos conocidos. Ni vegetal, ni animal. Ni terrestre, ni meteorítico. Solo una frase apareció en los informes. Composición indeterminada. Posible origen híbrido orgánico-mineral. Y ahí, como siempre, la ciencia detuvo su paso justo antes del misterio. En el otro extremo del mundo, mientras tanto, un fenómeno idéntico ocurrió sin que nadie lo asociara. En una jungla olvidada de Micronesia, entre raíces gigantes y hojas que parecían espejos. Una expedición botánica encontró una roca envuelta en hiedra. Sobre su superficie, grabado como con fuego, un símbolo. Un rombo abierto. Exactamente igual al que los monjes del Himalaya dibujan durante las plegarias del solsticio, sin saber por qué. Las fotografías de esa roca nunca llegaron a publicarse. El barco que traía las muestras se hundió al cruzar el estrecho de Malaca. Solo una imagen sobrevivió, un negativo borroso donde puede verse, sobre la piedra, algo parecido a una huella de mano gigantesca. No de hombre. Ni de simio. Algo intermedio. Algo que no debería estar allí. Hay quienes dicen que fue coincidencia. Que los símbolos se repiten como ecos en culturas separadas. Que la memoria humana tiene un pulso común, y que por eso los mitos son tan parecidos entre pueblos que jamás se encontraron. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si esos pueblos no inventaron, sino recordaron? El mito del Yeti. El mito de Kon. Historias separadas por océanos,
pero unidas por una misma necesidad. La de darle forma al poder que nos sobrepasa. A veces pienso que esas criaturas nunca se fueron. Que siguen aquí, no en carne ni en hueso, sino en gestos humanos. Cada vez que defendemos un bosque que otros quieren quemar, Con se levanta en nosotros. Cada vez que callamos antes de hablar, y escuchamos lo que el silencio enseña, el Yeti vuelve a caminar entre las nieves. Somos herederos de ambos. Somos su error y su esperanza. Y quizá, sin darnos cuenta, repetimos su batalla cada día. Cuando destruimos para crear. Cuando queremos imponer orden al caos. Cuando tratamos de dominar lo que deberíamos proteger. El fuego contra el hielo. La fuerza contra la calma. Lo humano contra lo que nos dio origen. Los arqueólogos modernos han empezado a excavar zonas del Himalaya que antes eran inaccesibles. A más de 6.000 metros de altura, hallaron una cueva tapada por siglos de nieve compacta. Dentro, no había huesos, sino murales. Figuras colosales enfrentadas bajo un cielo dividido en dos mitades, una verde, la otra blanca. En el centro, un círculo dorado que las une. Nadie ha podido fechar esas pinturas. El carbono 14 arroja lecturas contradictorias, algunos fragmentos parecen tener 30.000 años, otros, apenas 500. Como si el tiempo allí hubiera decidido no obedecer. Los monjes que acompañaron la excavación se limitaron a decir: no busquen cuándo pasó. Pregunten por qué aún sigue pasando. Y aún hay más. En la Biblioteca Nacional de Calcuta existe un manuscrito sin firma, catalogado como Crónica Colonial, 1898. Relata el testimonio de un explorador británico que aseguraba haber encontrado, en el norte de Nepal, una piedra grabada con un símbolo que irradiaba calor, pese al frío extremo. Decía también haber oído, bajo tierra, un golpe rítmico, como un corazón. Y cerraba su relato con una frase extraña. No sé si vi dioses o espejos. Pero sé que no hay nada más humano que temer lo que nos creó. El documento termina ahí. Las últimas páginas están arrancadas. Pero en el reverso de la tapa, escrita a lápiz, una sola palabra. Con. El ser humano siempre ha tenido miedo de lo que no puede encerrar. Por eso convierte a los monstruos en películas, en cuentos, en dibujos animados. Así los doma. Les pone nombre, medida, horario de estreno. Y cuando el miedo se vuelve entretenimiento, ya no duele tanto. Pero el verdadero terror no está en el rugido del simio ni en el paso del gigante blanco. Está en el silencio que dejan detrás. En la certeza de que ellos son el recuerdo de una fuerza que no se extingue, sino que espera. Porque quizá el Yeti y Con nunca fueron dos. Quizá son una misma energía que adopta forma según el mundo la necesite. Cuando el hombre se olvida de la humildad, llega el frío a recordarle sus límites. Cuando se ahoga en su propio miedo, el calor de la selva vuelve a empujarlo hacia la vida. Fueron opuestos para enseñarnos equilibrio. Y fueron rivales solo para que entendiéramos que ninguna fuerza existe sin su reflejo. Si alguna vez cruzas un bosque y el viento mueve las copas con un ritmo extraño. Si alguna vez una montaña te mira desde arriba y crees oír un latido bajo la nieve. No corras. Podría ser la naturaleza recordándose a sí misma. O ellos, vigilando que el pacto siga en pie. El tiempo pasará. Las nieves retrocederán, las selvas se adelantarán, y el mapa del planeta volverá a dibujarse. Y cuando eso ocurra, cuando el fuego y el hielo vuelvan a tocarse, alguien contará de nuevo esta historia. Tal vez no con estas palabras, ni con estas imágenes. Pero con la misma intuición. Que el equilibrio tiene voz. Y que cuando el hombre la ignora, la tierra grita con rugidos gigantescos. Cada mito tiene un propósito. El del Yeti y Con no fue advertirnos del monstruo, sino del olvido. Porque cuando olvidamos de dónde venimos, inventamos bestias para sustituir a los dioses. Y cuando recordamos, las bestias se convierten en guardianes. Por eso sus historias siguen vivas. Por eso sus sombras aún caminan. Por eso los satélites siguen captando anomalías que no saben explicar. Y por eso, cuando cierras los ojos, puedes sentir que el mundo tiene un pulso más grande que el nuestro. No hace falta creer para sentirlo. Basta con escuchar.
Así termina esta historia, o tal vez apenas comienza. Porque mientras existan hombres que quieran controlar la selva, y hombres que quieran conquistar la montaña, Connie y el Yeti seguirán esperándonos en la frontera del mito. No como enemigos, sino como memoria. El fuego que enseña. El hielo que protege. La bestia y el guardián. La furia y la compasión. Las dos manos de un mismo Dios olvidado. Y si esta historia te ha hecho mirar la naturaleza con otros ojos. Si al escuchar sus ecos has sentido que el mundo aún guarda secretos. Suscríbete a Te Cuento un Histocuento. Porque aquí, cada semana, los mitos vuelven a respirar. Aquí, donde el relato se convierte en espejo. Donde la imaginación se mezcla con la historia. Te espero para seguir caminando entre los mundos. Dale al like, comparte esta historia con quienes aún creen en lo imposible. Y acompáñame en la próxima leyenda. Porque quizá, cuando apagues la luz esta noche, escuches un rugido lejano, o un soplo de aire frío. No te asustes. Podría ser Con saludando desde su selva. O el Yeti observando desde su cima. Y si cierras los ojos justo antes de dormir, tal vez, solo tal vez, sientas el valle respirando otra vez. Recordando que ellos nunca se fueron.